tenemos que ocuparnos de la línea 2 del metro, la ATU, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones arribaron a un acuerdo para la construcción de la estación central de lo que será la línea 2. Esto generó una serie de tira y afloja, sobre todo con Rafael López Aliaga y su gestión municipal, de la que ya vamos a hablar en el programa de hoy, por supuesto. Nos acompaña José Aguilar Reati, presidente del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano, de la ATU, para hablar de la línea 2 del metro y de otros temas. Señor Aguilar, bienvenido. Buenos días, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a toda la audiencia nativa. A ver, entiendo que se pusieron de acuerdo con Lima y con Transportes y Comunicaciones, llegaron a un acuerdo para el inicio de obras de la estación central de la línea 2. Pero López Aliaga se negaba al inicio de la construcción de la estación central. Por el momento no es necesaria, fue la afirmación textual de López Aliaga. ¿Usted puede decirme qué experiencia técnica tiene Rafael López Aliaga para decirle a la ATU que no puede hacer una estación central? Bueno, la gran preocupación que tenía el alcalde en su momento era que una propuesta inicial del concesionario era cerrar todo Garcilaso de la Vega y cerrar todo Colón. Con lo cual, todos los desvíos de transporte, tanto privado como transporte público, iba a ir por diversas zonas y podría generar una gran congestión. Entonces, después de varias mesas de trabajo y también de insistencia por parte tanto del MTC como de ATU con el concesionario, que optimice su propuesta, ¿no? Y eso fue lo que se le explicó justamente el último martes, donde entendió pues, que la propuesta del concesionario optimizada implica primero dos cosas. Garcilaso de la Vega no se va a interrumpir el tráfico, ¿no? Va a tener habilitados 2 carriles para ida, 2 carriles para vuelta en forma permanente y en coordinación con la MUNI vamos a organizarnos bien para que esa vía sea solamente para transporte público. Y la otra era que Paseo Colón, que inicialmente se va a cerrar completamente, se pudiera liberar algunos carriles de forma rápida. Y la propuesta optimizada del concesionario es que en Paseo Colón, a los 13 meses se van a liberar 2 vías, una de ida y otra de vuelta, con lo cual va a permitir recuperar el flujo vehicular. Entonces, una vez que se le explicó eso y que también se vieron otras alternativas, como por ejemplo, pedir la licencia de obra que sea 24 horas, eso cambió todo, ¿no? Entonces, por eso es que ya se pudo llegar a este acuerdo. Pero señora Aguilar, digamos, en la discusión de fondo de este asunto, para mí es importante que pongamos sobre la mesa la disposición de las autoridades ediles para generar un sistema de transporte amplio y eficiente en la ciudad de Lima como es un metro. Que esta es la línea 2, pero falta la 3, la 4 y la 5. Entonces, cuando una autoridad municipal en el mes de diciembre se saca una ordenanza casi sacada de debajo de la mesa para ponerle las cosas difíciles a quien hace un metro, para mí es una sorpresa y entenderlos a ustedes cómo tienen que negociar con una corporación municipal que parece desconectada de esta necesidad. Mira, tal vez pueda haber sido también presión de regidores, no lo sé. Porque, mira, y yo siempre creo en los actos de buena disposición. De acuerdo. Porque esa ordenanza salió el 24, creo. Así es. ¿No? Y el día anterior, a las 11 de la noche, me escribe Rafael y me dice, José, tenemos que sentarnos a hablar. En base a la norma de... ya la discusión que empezaba, ¿no? Me dijo, José, tenemos que sentarnos a conversar porque es importante destrabar ese proyecto. De acuerdo. ¿No? Entonces, o sea, el consejo siente usted que puede estar siendo mucho más... Podría ser, no lo sé, es una expresión mía, pero lo que voy es que ese mensaje usted que me manda... sí percibió que había interés de ayudar. Un día previo, que la verdad es que José, tenemos que sentarnos a conversar, digo, ok, gestionamos, bueno, eran fechas de fin de año que fueron complicadas, pero luego que nos sentamos... De acuerdo. O sea, lo primero que nos sentamos, conversamos, y quiero destacar, fue la buena disposición de todas las partes, MTC, ATU y Municipalidad, en llegar a un acuerdo. Entonces fue así que, como te digo, le explicamos, me dijo, perfecto, no hay problema. De acuerdo. Cuando ustedes van a la mesa de negociación con la Municipalidad de Lima para poder disminuir el tiempo en el que el concesionario interrumpa vías, el concesionario había hablado de 20 meses. Y de pronto, luego de la negociación, se baja a 13. Ojo, ahí precisar bien. De acuerdo.
Colón siempre va a estar cerrado 2 años. Sí, Garcilaso era el tema de la discusión. Garcilaso se liberó, Así es. se liberó. Listo. Y la propuesta optimizada era que Colón se va a liberar una parte a los 13 meses. Ok. El resto de Colón... Es una 2 parte, años. de acuerdo, Una parte, de acuerdo. de una acuerdo. parte. O sea, sí vas a necesitar los 20 meses de cierre al final. Así es. Ok. Ahora, con lo que conversamos de que la municipalidad nos pueda brindar los permisos 24 horas, creemos que esos tiempos se pueden acortar. Ok. Entonces, saliendo de la reunión un día martes, llamé al concesionario y el concesionario la siguiente semana nos va a dar un cronograma, cuáles serían los nuevos tiempos. Ok. Y ya con esos nuevos tiempos se va a hacer los trámites correspondientes para poder ya iniciar las obras, esperemos, fines de marzo. Permítame plantear otra duda sobre la mesa, señora Aguilar. Cuando usted habla con el concesionario, luego de la reunión sostenida con Lima y con Transportes y Comunicaciones, el concesionario incluso cede en la posibilidad de trabajar 24 horas, 3 turnos de obra y no uno solo de 8 horas. Frente a los retrasos que ya tiene la línea 2, ¿es que no deberíamos desde el comienzo pensar en 3 turnos, 7 días a la semana para poder ganar tiempo? Correcto, y eso es lo que le hemos pedido porque eso va a implicar no solamente recortar tiempos en la estación 13, Así es. sino también en las siguientes estaciones. Hay algunas estaciones como va a ser la estación, si no me equivoco, la 11 en Murillo, que va a ser una estación de área de trabajo, Ajá. muy grande. Ok. Ahí sí los tiempos no se van a poder acortar mucho, pero en las siguientes Se puede. se puede, ¿no? Entonces, empecemos con la estación 13, con las licencias 24 horas, y primero con los cálculos que nos da el Claro. concesionario, y si los resultados son satisfactorios, tenlo por seguro que vamos a insistir para que esos permisos se extiendan De acuerdo. a las demás estaciones, ¿no? Y mire, y lo planteo además yendo en contra de mis propios argumentos. Necesitamos rapidez, pero no podemos descuidar el cuidado que merece una obra como esta. Porque también hay detalles de ingeniería que son muy finos en este trabajo. Correcto, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas porque hay que tenerlo bien claro que si bien puedes trabajar 3 turnos, eso no va a implicar que, por ejemplo, que el cemento seque más rápido. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. ¿No? O que un Waze se apruebe más rápido. Claro. ¿No? Entonces, pero sí hay trabajos, digamos, más manuales, más operativos que sí se van a acelerar. De acuerdo. Permítame abordar los acuerdos a los que llegaron y los vamos desmenuzando y usted me va comentando, De señora acuerdo. Aguilar, si me lo permite. Compensar a los afectados. No hay obra pública en una ciudad grande donde no hay afectados por obras. Siempre los hay. ¿Cómo van a compensar? A ver, en primer lugar hay que tener en cuenta que en la actualidad se aprobó, primero se aprobó a fines del 2021, lo que se llama un plan de mitigación, que se ha aplicado en 2022, 2023. Hasta ahora son cerca de 80 negocios, personas que han sido beneficiados con este plan de mitigación. Para este año el presupuesto es el triple del año pasado, pero, como te digo, es de 2022 hacia adelante. Y efectivamente hay una gran preocupación también por parte del ministro de Transporte y Comunicaciones en que muchos negocios fueron afectados, como bien mencionas, tanto al inicio en Lima Este como ahorita que se viene pues a la Avenida Arica y lo que va a ser la parte del Callao. Entonces, conversamos con el ministro y me decíamos, José, preparemos un proyecto de ley. Primero hay que dimensionar la cantidad de negocios formales que han sido Buen afectados, punto. ¿no? Para que a través de algunos mecanismos que tiene Produce, se pueda dar como un incentivo, un capital semilla, para que nuevamente puedan levantar o volver a empezar estos negocios formales. Pero, señora Aguilar, o sea, creo en la compensación, pero una mirada de largo plazo a quien tiene negocios tendría que pasar también por entender que tener a 1 cuadra o 2 de tu local una entrada de metro, de un sistema de metro, hace que el valor de tu propiedad puede hasta duplicarse. En las ciudades del mundo pasa eso. Donde hay un metro, la propiedad vale más. Pero claro, entiendo las molestias iniciales, pero una vez resueltas vamos a pasar a un sistema, esperemos, completo, intermodal y que necesita una ciudad como Lima. Es muy bien que menciona. Claro, lo que pasa es que un poco mencionamos lo que pasó con Línea 1, cuando se volvieron a reforzar los pilotes en la aviación. De acuerdo. ¿No? Yo vivía cerca en ese momento de aviación. Y realmente muchos negocios fueron y hay afectados. quiebra, por Hubo supuesto, unos años, lo ¿no? Entonces, entiendo, y es duro. Este tema de compensación busca en ese momento poder dar una ayuda, Claro. ¿no?
Pero como bien mencionas, el tema del transporte, pues ganas velocidad. Así ganas, es. Y hasta referencia, ¿por dónde vives? Al costado de la estación X. Sí, señor. ¿No? Entonces, y además, comentar también que y seguro lo vas a comentar luego, la estación 13 es sumamente importante porque además va a conectar la línea 2 del metro con el metropolitano. Claro, ¿no? para tener un sistema intermodal. ¿No? Y luego hay unos proyectos, también estamos trabajando con la municipalidad, en que vamos a conectar la estación central del metropolitano Con Grau. con Grau Línea 1 a Así través es. de buses lanzadera. Así es. Con lo cual tenemos un eje intermodal e incluso en esa estación de Línea 1 queremos también que se una con un teleférico. Entonces tienes todo un sistema así intermodal es. que va a permitir que las personas se movilicen más rápido, pero sobre todo beneficia al ciudadano. Cuando Lima les plantea este túnel que uniría la estación número 13 con la estación central del Metropolitano, ¿eso estaba planeado o el verdadero plan era Grau Central? No. La estación 13 de Línea 2, unir con Metropolitano, estaba. Está en el plan. Está en el plan. Ok. Pero creo que no se le habían contado al alcalde. Pues, pero el alcalde no puede decir no sabía, ¿no? Entonces, pues digo, creo que no lo han contado, no, ahí ya no sé, pero se le explicó todo el detalle, fuimos con unos planos, se le explicó, y como te digo, entendió rápidamente, ¿no? Y dijimos, ok, José, no hay ningún problema, nada más miremos si podemos reducir los plazos y adelante. Pero quería unas fajas para acelerar el... Ella salió en la discusión con el ministro, con el alcalde, ¿cómo podemos? Porque la distancia entre 180 la estación metros son deben ser. alrededor de 180 metros, tal vez un poquito menos. ¿Cuál faja? Las que están en los aeropuertos, las Sí, típicas. pues entonces dijimos, pidamos esto al concesionario para que las personas tercera edad o movilidad reducida puedan movilizarse sin problema. Ok. En todo esto, ¿están ustedes con un concesionario que es permeable a estas discusiones y estos cambios? ¿O por el contrario es muy difícil negociar con el concesionario? Y recordemos que yo llego a la ATU en mayo de 2023. Y bueno, efectivamente había todo un historial por parte del concesionario, pero al menos en los temas que hemos tratado, en estos temas de buscar recortar los plazos u optimizar la estación 13, hay permeabilidad. Completa permeabilidad. Incluso algo muy chiquito. El viernes pasado teníamos el plan del BIOS en el Callao por el tema de la estación Carmen La Legua. Y el concesionario con mucho afán de atender las solicitudes de los alcaldes, dijo, ok, ajustemos el plan del desvío, ¿no? Y el lunes fueron en campo, ajustaron y ya tiene el nuevo plan del desvío que vamos a aprobar en los siguientes días. Entonces, hay una buena disposición por parte del concesionario. De acuerdo. Una pregunta un poco más política. Cuando se inaugure la estación Lima Este, cuando se inaugure la estación Breña, ¿la presidenta Boluarte va a inaugurar cada una de esas estaciones? Porque viéndola inaugurar 5 estaciones como si fuese la gran inauguración de la línea 2, mi sensación es que desmerece un proyecto que es tan grande y tan importante para la ciudad. Recordemos que si uno mira fríamente, dice sí, pues son más de 27 estaciones. Así es. Inaugurar 5, pero recordemos que hasta inicios del año pasado era un albur saber qué pasaba con la línea 2. No se sabía cuándo empezaba. Entonces, y justamente también fue uno de los encargos que tuve cuando asumí la ATU. Claro, dinamizar este proyecto. Dinamizarlo. Lógico. Y claro, las personas no lo saben, pero poder llegar a inaugurar las 5 estaciones nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Seguro. ¿No? Negociaciones intensas con MTC, con la concesionaria. 10 años de obra para 5 estaciones. Es una barbaridad. Creo que sí ameritaba la inauguración. Ustedes querían allí la presencia del Ejecutivo. Es un hecho, porque además muchas personas decían, quiero ver que un día al menos funcione un tramo en línea 2. Claro. ¿No? Y lo hemos logrado, ¿no? Y ahora nuestra meta es las primeras estaciones de Lima Este, que son Municipalidad de Ate hasta Prolongación Javier Prado, también inaugurarlas en los siguientes meses, ¿no? Siempre mirando el vaso más lleno que vacío, ¿cree usted que lo aprendido en el trabajo de la línea 2 va a facilitar una línea 3 y una 4? ¿Cree que hay un aprendizaje importante? Completamente, ¿no? Yo también vengo del mundo de las asociaciones público-privadas, estaba en CETRAN antes, y obviamente tenemos que tener lecciones aprendidas. Si no ponemos en el papel
los problemas que hemos tenido y cómo mejorarlos, han sido 10 años que no hemos aprendido nada, ¿no? Y justamente la idea de ir en las líneas 3 y línea 4 a través del gobierno a gobierno, gracias al decreto legislativo 16.3 de titulización. Y si revisas bien, ahí también hemos puesto como unas dispositivos que permitan agilizar el proyecto, es que estamos aprendiendo las lecciones, ¿no? Interesante. Interesante. Ahora, sobre los acuerdos, los otros acuerdos, ¿qué quería el municipio con vías rápidas y 60 puentes metálicos? ¿Qué quería? ¿Poner puente Baylis en toda la ciudad? ¿Cómo es esto? Recordemos que dentro de los proyectos que tiene el alcalde, él ha prometido sus puentes en diversas vías, Guaylas, Nicolás Ayllón, Próceres, Vice, incluso también una vía para facilitar transporte público universitaria. Recordemos que dentro del marco legal de la ATU, en cualquier obra que cualquier municipalidad tenga de semaforización, Es la que manda. o de estructura vial, tiene que tener una opinión previa. Así es. ¿No? Entonces lo único que es, y como estamos haciendo en otros proyectos que han pasado, nos tienen que enviar la opinión, y vamos a evaluar y darle el trámite correspondiente, nada más. Pero desde adentro se ven las cosas diferentes que desde afuera. La sensación es que López Aliaga se saca 60 puentes de pronto debajo de la manga y sin ningún análisis y sin ninguna investigación ni un trabajo de gabinete serio. Yo me imagino que ya en los siguientes días ya el equipo técnico va a ir evaluando, va a ir presentando, la municipalidad, y difundiendo los beneficios de estos proyectos, y como te digo, luego en su momento pasarán para que sean evaluados por la ATU. De acuerdo. Entonces, en estos 2 años por delante, donde Colón y Garcilaso van a estar impactadas sin duda, ¿cuánto vamos a avanzar? ¿Cuántas estaciones avanzaremos? ¿Y cuán importante es esta estación central? El hecho que se pueda trabajar con la estación central va a permitir que en pocos meses las estaciones que ahorita están por Nicolás Ayllón, ¿no? Los cerramientos se levanten rápidamente. Ok. ¿No? Y ¿Cerramientos son los obstáculos que tiene claro, las rejas de todas las zonas donde están trabajadas, ¿no? Y por ejemplo, si todo van bien con los tiempos, esperamos que a fin del primer trimestre de este año, las 3 primeras estaciones, prácticamente Municipalidad de Ate, Vista Alegre y Javier Prado, podamos levantar los cerramientos, con lo cual permite nuevamente dinamizar el tránsito y beneficiar a los vecinos de esa zona. También luego las estaciones 14 y 15, que son Manco Cápac y Cangallo, también levantar los cerramientos aproximadamente entre agosto y septiembre de este año. Con lo cual vamos liberando los cerramientos que se están ahorita impactando en la ciudad. Eso es importante. Pese a que la línea 3 va a ser en un acuerdo gobierno a gobierno, ustedes van a tener un rol fundamental en ese proceso. Institucionalmente, ATU está en capacidad de manejar la construcción de 2 líneas del metro en simultáneo. ¿Pueden hacerlo? Sí, recordemos que tenemos un equipo técnico, somos el brazo técnico del MTC. Prácticamente una gran parte de las consultas que hay, tanto con línea 1 como con línea 2, pasa por el equipo de ATU. Es un equipo que tiene expertise, ¿no? Además está en constante capacitación, y recordemos que ir a gobierno tenemos también una contraparte extranjera que es un PMO, quien nos ayuda a desarrollar. También estamos, justamente para reforzar el equipo, en unas conversaciones con Banco Mundial para también tener como un experto en proyectos de infraestructura para que nos ayude también a liderar y impulsar esos proyectos y no haya los problemas que ha habido hasta ahora. De acuerdo. ¿Han percibido ustedes que parte de los retrasos encontrados en el camino pueden tener que ver con la presión del sector informal del transporte que pugna y pelea para que no haya un sistema ordenado de transporte en Lima? ¿Tienen evidencia de esto? De la demora en la construcción de la línea 2 del metro en general. En general, más que sector de transporte, es la ilegalidad que hay en nuestro país. Ilegalidad. En general, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos el corte de agua en el Callao, por ejemplo, Sedapal, conversaba con el presidente de Sedapal, y uno de los grandes problemas que hay, que me decían, o sea, a veces nosotros queremos mejorar una tubería y nos encontramos que las tuberías tienen años sin mantenimiento. Ya, hay que trabajar.
pero encontramos que hay conexiones ilegales. Claro, claro. ¿No? Entonces, eso genera toda una problemática. Y de industrias gigantes, no vaya a pensar que son 2 o 3 casitas. Exacto, ¿no? Entonces, pues te digo, la ilegalidad en general y en su momento en el pasado, el crecimiento desordenado de Lima, de la ciudad de Lima en general, donde no se ha podido tener mapeado pues dónde están todas las tuberías de gas, las tuberías de agua, electricidad, ¿no? Entonces hace que cuando uno empiece a acabar, a tratar de liberar interferencias... Se encuentra una tubería de pronto. Así es. Y eso paraliza la obra. Paraliza porque luego a veces no está identificado, ¿no? Hay que ver el impacto, hay que ver quién puede hacer la liberación de interferencias, hay que trabajar con las entidades, con más entidades, ¿no? Con lo cual se complica un poco más. De acuerdo. Ahora, ¿estará usted de acuerdo conmigo que lo que no podemos tener en una ciudad como Lima son transportes diarios de 2 horas, 2 horas y media de ida y 2 de vuelta? Eso es invivible para cualquier ciudadano, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos completamente de acuerdo en ello, por eso es que ya tenemos algunos sistemas, por eso es que el metro es sumamente importante. Sumamente ¿no? importante. O sea, esas 5 estaciones que mencionas, si bien tú me dices, José, son 5 estaciones, pero ya cuando he podido ir, y ya he ido fin de semana, he ido con mis hijos, y he escuchado vecinos que vienen allí y me dicen, escucho, ¿no? Pucha, este tramo lo hacía en 20, 25 minutos, y ahora lo hago en 6, 7 minutos. Solamente eso, claro. yo creo que ya vale la para pena. quienes ¿no? están usando las 5 estaciones es fabuloso. Es increíble, ¿no? Claro. Y más si unimos las personas que van en línea 1 desde San Juan hasta Villa El Salvador, que sería un viaje de 2 horas, Claro. que lo puede hacer en 45 minutos, Claro. compensa todo. Claro, por eso es que siempre que hemos hablado de la línea 2 del metro en este programa, y yo lo he hecho, la verdad, con cierta caricatura, yo decía, es que mis nietos van a ver la línea 2, yo no la voy a ver en vida. Sí lo vas a ver, Carlos, claro que sí. Ojalá que sea así. Por el bien de la ciudad, creo que nos viene bien a todos tener un sistema moderno, que además, ¿cómo somos? Pero ya en el 60 se hablaba de un metro para Lima, y miren lo que nos hemos demorado, ¿no? O siendo un poquito más recientes, ¿no? Uno de las instituciones con la cual base la ATU, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, ¿no? Nació en el 85. Imagínense, ¿no? Imagínense. Señor Aguilar, buena suerte en este esfuerzo. Y qué bueno que tengan, digamos, un talante de negociación y de calma frente a una ciudad compleja como esta y un estado complejo como este. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, hemos estado conversando largo y tendido, además, con José Aguilar Reategui, presidente del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano de la ATU, la línea 2 y los acuerdos necesarios que hay que hacer con la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para llegar a buen puerto en una obra fundamental de infraestructura de transporte para una ciudad como la nuestra.